Continuamos con la serie de videos tutoriales. Ahora hemos visto el histograma. Procedemos con el polígono de frecuencias absoluto o porcentual para seguir con la ojiva que habíamos dicho o de frecuencia acumulada. Para poder hacer el de polígono de frecuencia absoluta, de hecho es la misma información que ya hemos utilizado para el histograma. Entonces, bien pudiéramos tal vez copiar, ya que no estamos haciéndolo con gráfico dinámico, sino con un gráfico normal, que no está vinculado los datos a la tabla. Podemos copiar, una opción que podemos hacer es copiar el gráfico de histograma, ¿verdad? Uno exactamente igual, y acá en la parte superior derecha, herramienta de gráficos, en diseños, cambiar tipo de gráfico. Entonces, en vez de columna, seleccionamos línea. Si ustedes ven, prácticamente ya está hecha el gráfico de polígono de frecuencia absoluta. Ahí lo tenemos. La única diferencia del gráfico tradicional que uno hiciera, digamos, desde cero es el color de la línea, que está tomando el color que asignamos, ¿no?, manualmente. Eso, si le molesta, usted lo puede cambiar. Pero realmente, y lo podemos ver en un momento, pero lo primordial acá es garantizar que en este caso el cero, que es el punto que nos está indicando, el polígono comience desde el punto cero correctamente, como debe ser, ¿no? Desde el eje pegado al eje. Entonces la forma de hacer ese ajuste es clic con el derecho sobre el eje S, y en el menú que nos aparece dar formato al eje, nos va a aparecer el menú a mano derecha, y acá donde nos dice etiquetas, lo seleccionamos. eh, No, perdón. Es donde está acá opciones del eje, la que ya aparece desplegado. Y en la última opción que dice posición del eje, Excel tiene dos opciones: en marcas de graduación y entre marcas de graduación. Actualmente y por defecto, Excel siempre coloca entre marcas de graduación, que es justamente lo que sucede aquí. Nosotros lo que queremos es que se corra para que el cero comience desde el punto natural del eje, entonces lo ponemos en marcas de graduación. Y vemos ahí que automáticamente Excel hace el ajuste corriendo para que comience correctamente. Entonces ya allí realmente tenemos nuestro gráfico de polígono de frecuencia absoluta. La única, porque hemos visto, es gráfico de línea, es un gráfico de línea. Nuevamente no hay un gráfico especial de polígono, solo se toma el gráfico de línea. Ya el otro detalle que habíamos discutido para facilitar la lectura del gráfico, porque acá, a diferencia de las barras, como no hay un límite, no es fácil ver el límite superior e inferior, incluso con las etiquetas estas que las marcas, perdón, que hemos indicado en el eje, las pequeñas marcas. Otra opción es hacer clic con el derecho y en dar formato a serie de datos. Acá en relleno y línea, esta opción está en línea, seleccionamos marcador, y en opciones de marcador vemos que actualmente y por defecto Excel no coloca ninguna. Podemos seleccionar un marcador que esté integrado, y con cualquiera de las formas, la que usted tenga bien. Usualmente es la de círculo, la de cuadro, la de X, como quiera. Si se nota, Excel, el color de la marcador es el automático, ¿no?, que es para la línea y para las barras. Así que ahora, como lo tenemos así, claro que va a haber una pequeña distinción, pero es algo menor. Lo que garantiza eso es que se facilite la lectura, ¿no?, que es el propósito de eso. Y ya finalmente, si lo que queremos hacer es ajustar el color de la línea, como les decía, nuevamente clic con el derecho, como lo hemos hecho antes, dar formato a serie de datos, y entonces nos aparece este menú que está acá. eh, a ver, vamos a repetirlo. Dar formato a serie de datos, y en relleno y línea, donde está la cubeta de pintura, ahí ahora nos vamos a línea. Y como ustedes ven, línea sólida es la opción que teníamos, y el color negro. Bien, podemos seleccionar automático y él vuelve al color por defecto, como les digo, es ese azul, ¿no?, que hemos seleccionado, o usted seleccione el que usted tenga bien. Y por último, el ajuste tal vez de la posición de las etiquetas. Se le hace un clic para que lo seleccione todas las etiquetas, y entonces nos vamos a la parte superior, esta herramienta de gráfico, diseño, agregar elementos de gráfico en la mano izquierda, en la primera opción,
Y en etiqueta de datos, recuerde que acá usted puede mover las posiciones de la etiqueta. Si yo de repente la quiero poner encima, pues lo puedo hacer así. O lo podía hacer también haciendo clic con el derecho sobre las etiquetas, una etiqueta, una vez estén seleccionado todas, y entonces en formato de etiquetas de datos. Ahí recordemos que está esta opción posición de etiqueta, ¿verdad? Que nos dice centro, izquierda, derecha, encima, que es la que yo he seleccionado, y debajo es lo mismo que hacerlo de la otra forma, así que eso está su opción. Bien, eso corresponde si, como les digo, tomamos esa ventaja de que estamos haciendo la gráfica con la misma información. Si lo hubiéramos tenido que hacer desde cero, y aquí procedo, rápidamente, simplemente para tener en cuenta, era tomar los datos solos, porque como les digo, las etiquetas están a la derecha, no a la izquierda, como Excel usualmente exige el orden de lectura para el entenderlo. Entonces solo tomamos los valores y nos vamos al gráfico de línea, ahí lo tenemos. Esa era la forma como se hace desde cero, por decirlo de algún modo. Entonces se hace clic con el derecho sobre el área del gráfico en seleccionar datos, hacemos clic ahí, y en editar, acá en etiquetas del eje horizontal, hacemos clic y seleccionamos, igual que lo hemos hecho en el histograma, el punto medio del intervalo que corresponde. Y ahí está aceptar y aceptar. Y ya lo único que corresponde hacer es nuevamente el ajuste del eje, que comience desde cero, el tema de las marcas de graduación. Y si usted quiere agregarle las etiquetas y los marcadores, que ya pues lo puede verificar en lo que hicimos hace un momento, pero no, como se ve no hay mayor diferencia porque es un gráfico de línea. La única, recordar que nuevamente estas gráficas expresan la misma información. La única razón por la que en ocasiones se hace uno y otro es que la ventaja del polígono es que usted puede comparar más de una distribución con mucha mayor facilidad visualmente para ver algunas características de forma rápida, que si lo hiciera con un histograma donde pues por la naturaleza las barras una estaría atrás de otra y no se pudiera tal vez visualizar bien. La opción tal vez sería dejar las barras vacías y que solo se vieran los bordes. Y si recordamos en ese sentido, recordando un poco lo que veíamos en la clase, pudiera ser algo de este tipo, ¿no? Lo que se había hecho para la pirámide poblacional, que les decía que aquí se comparaba el del 2000 y 2016, y uno ve cómo se trata, ¿no? Que una barra está coloreada y la otra solo se ve el borde, pero justamente visualmente no es tan fácil de verificar como con el polígono. Por ese motivo, cuando se quiere comparar, usualmente se hará es con el polígono, y por eso lo evaluamos acá. Una vez hecho eso, lo que nos resta por hacer para la parte de univariado es la de polígono de frecuencia acumulativa, porcentual acumulada u ojiva, que esto es semejante un poco a lo que habíamos hecho, si recuerdan, con el diagrama de Pareto, que lo que queremos ir es acumulando, ¿no? Cada una de los datos, como nos van apareciendo. Evidentemente, como esto es una variable numérica, no se va a acumular igual, ¿no? Sino por los intervalos que hemos definido nosotros. La forma de poder hacer eso, como le digo, es que hay que acumular. Entonces, hay que acumular los porcentajes. Hasta ahora solo hemos trabajado con frecuencia absoluta. Entonces, tal vez se puede hacer de cualquiera de las dos formas, pero como tal vez lo quiero hacer un poco más rápido, entonces primero lo que yo haría sería irme nuevamente a la tabla dinámica, tomar nuevamente la variable identificadora o la cualitativa que estemos usando para el conteo, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, me va a dar los mismos datos de la frecuencia, pero yo lo puedo transformar, si lo recordamos, en la configuración de campo de valor, que es la opción esta que he seleccionado, en mostrar valores como, yo le puedo decir que me lo den porcentaje, y ahí lo tengo, ¿no? Listo. Y si lo quiero hacer todavía más, siguiendo el ejemplo, pues que esté no en porcentaje, sino en forma decimal.
Le doy a aceptar y le doy a aceptar y ahí vemos que se ajusta, ¿verdad? A esa forma decimal como aparece acá en el gráfico que yo les estoy pidiendo elaborar. Entonces, si ya tengo esa información, el detalle es que esa es la frecuencia relativa o que corresponde a cada intervalo, pero lo que nosotros queremos es verlo acumulado, ¿no? Entonces hay que hacer el tema de la acumulación que habíamos discutido, como decíamos antes. Excel, la tabla dinámica, trabajar afuera de la tabla dinámica con datos de tabla dinámica a veces es un poco complicado, así que o bien lo podemos hacer tal como les había indicado, que no era posándonos con los cursores sobre las celdas, sino refiriéndolas, ¿verdad? Con las referencias corresponde, por ejemplo, D4, D5, C5, C4 y lo vamos sumando. O bien, nuevamente, si como lo estamos haciendo ahora es tomar los datos y copiarlos aparte, pues yo bien puedo hacer lo mismo con esas frecuencias relativas e irlas acumulando afuera, que va a ser mucho más fácil. Recordemos, para acumular, primero igual el primero, y después de ahí, entonces tomamos el de la celda de la izquierda y lo sumamos al anterior. Ya eso nos da la fórmula de la acumulación que podemos arrastrar hasta el final para que nos dé 1, ¿no? Lo que se observa acá es que el 1 se repite dos veces, porque si recordamos, esta última, perdón, clase, pues está vacía, no tiene información, así que evidentemente no aporta nada a la acumulación de ese porcentaje, ¿no? De esa frecuencia. Así que podemos en este caso hacerlo hasta la clase penúltima que hemos indicado de 3000, 3400, porque igual nos llega hasta 1. Así que tomamos directamente esta información y hacemos también un gráfico de línea, porque como le digo, el de polígono es con líneas que se toma. Y ahí lo tenemos directamente. El único ajuste que se hace acá son los ajustes que hemos discutido, más el tema de que en propiedad técnicamente el máximo debe ser 1 o 100, ¿verdad? Acá Excel no nos llega más de eso y no tiene ningún sentido práctico, por lo que se hace el ajuste, clic con el derecho ahí en el eje, le damos a dar formato al eje y acá ustedes ven que salen estas opciones del eje límites mínimo y máximo. Y máximo justamente está en 1.2, que eso es lo que hace que salga más allá. Nosotros le podemos quitar ese punto 2, lo dejamos en 1 o 1.0 y ahí entonces se hace el ajuste como debe ser, que el máximo sea 1. Finalmente, lo que corresponde hacer son los ajustes tradicionales, indicar los puntos medios, clic con el derecho sobre el área del gráfico, ¿verdad? Y seleccionar datos. Buscamos el punto medio según lo hemos definido. Ahí está. Vemos que Excel lo reconoce enseguida. El otro ajuste es que estas etiquetas comiencen desde el pegado al eje. Y ahí entonces, cuando seleccionamos formato al eje en el menú, en marcas de graduación, como hemos discutido antes, ya finalmente lo que usted puede hacer es agregar las etiquetas de datos para facilitar la lectura y agregarle los marcadores nuevamente en dar formato de serie. Clic con el derecho sobre la línea, dar formato de serie. En el menú nos vamos aquí a la de la cubeta, relleno y línea, y en la opción marcador hacemos clic, opciones de marcador integrado, elegimos el que nos parezca mejor y le aumentamos el tamaño pues para facilitar un poco la visualización si se lo desea. Si no lo desea, ahí está. Y ahí lo tiene el gráfico de ojiva, que es el que se acumula la frecuencia que corresponde a los datos, en este caso de la variable que hemos elegido, la de ganancia, ¿no? Y uno puede hacer la interpretación correspondiente, igual semejante a lo que se hacía en el caso de Pareto, ¿no? Nos interesa ver cuáles son los que aportan más al total. Entonces vemos que realmente la gran mayoría está aquí en estos valores medios, como entre 1200 y 2400, que hacen más del 50%, ¿no? Ahí en esas cuatro categorías. Así que con eso concluimos esta parte de estadística univariada y vamos a seguir viendo la organización y presentación de la estadística bivariada en los siguientes videos.